muchas pruebas indubitables. Leemos en Hechos 1:3 como sigue: Jesús, después de haber padecido, muerto y sepultado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hasta el día que fue recibido arriba. Cuando leemos la historia universal o la historia de los distintos países del mundo o las biografías de grandes hombres, leemos sus datos, sus eventos, la existencia y las actuaciones de sus protagonistas, de sus héroes. Y aunque todo lo que leemos haya acontecido miles y miles de años atrás, lo creemos, lo aceptamos como real y verídico. Aún hay personas que no solamente creen en el relato auténtico de la historia, pero también creen en teorías, en especulaciones, en manipulaciones de la historia y en vanas filosofías. El relato histórico más antiguo que existe del origen de todas las cosas y de los acontecimientos principales de la historia antigua es la Santa Biblia. Su relato histórico es auténtico, verídico, comprobado, científico. Sus profecías se han ido cumpliendo con toda exactitud histórica y en el tiempo señalado. Con relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta fue profetizada muchos siglos antes. El patriarca Job, que vivió cerca de 2000 años antes de Cristo, dijo: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Job 14, 14 y 15. También Job afirmó: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 25. El salmista David, como 1000 años antes de Cristo, refiriéndose al Mesías, esto es a Jesús, expresó: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. También en el Salmo 49, 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El profeta Oseas, más de 700 años antes de Cristo, hablando acerca de Jesús, dijo: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13, 14. Isaías, como 650 años antes de Cristo, refiriéndose a Jesús, profetizó y dijo: destruirá a la muerte para siempre. Isaías 25, 8. Nuestro Señor Jesucristo profetizó su propia resurrección. Leemos en Mateo 16, 21 y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de la transfiguración de Cristo en el monte, dijo a los suyos: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17, 9. Estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 17, 22 y 23. Otra vez Jesús profetizó su muerte y dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 19. Nuevamente el Señor profetizó su resurrección y dijo: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26, 32. Otra vez el Señor profetizó su resurrección cuando dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18.
Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, y también escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que también era médico de profesión, escribe que Jesús, después de haber padecido, muerto y sepultado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Saulo de Tarso, el más obstinado perseguidor de Cristo y de la naciente iglesia, después de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco, se convirtió en el más grande paladín del Evangelio, en el gran intérprete de Cristo y en el más poderoso y convincente defensor de la resurrección de Cristo. Pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Él escribió a la iglesia de Corinto como sigue: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es un hecho histórico innegable. También Pablo escribió: Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Este es otro hecho histórico irrebatible. Vuelve San Pablo y escribe: Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es otro hecho que cumplía las profecías de las Escrituras y por lo mismo es otro hecho contundente, real, evidente, positivo. Insiste el apóstol y afirma: si Cristo no resucitó, como algunos dicen, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Con esto quiere decir San Pablo que si Cristo no resucitó, que en vano nació, ministró, sufrió y murió Cristo, que en vano murió el primer mártir Esteban, y en vano han muerto mucho más de 200 millones de mártires cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestros días, bajo regímenes de autócratas, bajo imperios religiosos orientales y occidentales, bajo dictaduras de izquierda y de derecha, que en vano ha sido el Evangelio y la cultura cristiana con sus altos conceptos espirituales, de moral, de disciplina, de conducta, de justicia, del hogar, de la familia, del matrimonio, de los hijos, que todo sería en vano si Cristo no resucitó. Pero se necesita ser un desquiciado mental o un político dominado por un ateísmo esquizofrénico o un intolerante fanático religioso para no ver los grandes beneficios que el Evangelio de Cristo y particularmente su resurrección ha aportado a toda la humanidad en todas las latitudes y culturas del mundo, y especialmente la transformación que se opera en el individuo que cree. Pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo. El apóstol San Pablo estaba bien seguro que Cristo resucitó, pues fue el Cristo resucitado quien le salió al encuentro en el camino de Damasco cuando iba a perseguir y apresar a los cristianos. Allí el resplandor y el poder del Cristo resucitado le cegó y le lanzó por tierra, y postrado preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la sorprendente respuesta le fue dada: yo soy Jesús a quien tú persigues. Con razón San Pablo exclama: Cristo ha resucitado de los muertos, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. En ese gran capítulo 15 de Primera de Corintios, el capítulo de la resurrección, el apóstol ofrece una lista de personas que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. En la siguiente lista incluimos la lista que ofrece el apóstol y otros casos que no menciona. Cristo apareció a las siguientes personas: a María Magdalena, a otras mujeres en la tumba, a 2 discípulos camino de Maús, a Pedro, a los 11, a 10 de los apóstoles, estando Tomás ausente, a los 11, estando Tomás presente, a 7, a los 11 en una montaña en Galilea, a Santiago, a los 12, incluyendo a Matías, a 500 hermanos en la ascensión de Cristo, a Esteban,
a Pablo en el templo, a Pablo en la prisión. Todas estas son pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Sumando el número de personas en esta lista que vieron al Cristo resucitado, son 517 personas. Distintos grupos de los apóstoles vieron al Señor resucitado en 7 distintas ocasiones. Si sumamos todas estas veces, serían 573 veces que Cristo fue visto después de su resurrección. Y son 573 testimonios de testigos oculares que en cualquier juicio, en cualquier corte del mundo, constituyen una abrumadora evidencia y la más poderosa calidad de evidencia histórica. Todas estas son pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía hay más. A la entrada de la tumba fue colocada una inmensa piedra que se calcula pesaba alrededor de 2 toneladas. La piedra fue sellada con el sello del Imperio Romano, que era inviolable, so pena de muerte. Pero hubo un terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella para informar que Cristo había resucitado. Los guardas quedaron como muertos. Pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Otro hecho contundente es que la tumba quedó vacía. Si el cuerpo de Cristo hubiese quedado en la tumba, hubiese sido muy fácil para las autoridades políticas y religiosas sacar el cuerpo de la tumba y exhibirlo como evidencia de que Cristo no había resucitado. Pero no pudieron hacerlo porque la tumba quedó vacía. Pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Otro detalle muy interesante es que cuando Cristo resucitó, los lienzos que envolvían su cuerpo quedaron intactos, en orden. El cuerpo resucitado de Cristo se levantó y dejó los lienzos en el mismo lugar y posición que habían estado mientras envolvían el cuerpo. Si alguien se hubiese ido a robar el cuerpo, no lo desenvuelve, y si lo desenvuelve, los lienzos hubieran quedado en desorden. Pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Amigos, y como a los 100 años de Cristo haber resucitado, el apóstol Juan le vio en su gloria, entronado, listo para regresar a la tierra, no como un infante, sino como juez y como rey para juzgar y para reinar y gobernar en este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan lo describe así: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1 del 13 al 16. Y toda la contundente evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo, conjuntamente con el testimonio de Juan en el Apocalipsis que acabamos de leer, constituye la prueba más importante y fehaciente de la deidad de Jesucristo. Queridos amigos, nuestra fe cristiana está firmemente anclada en la resurrección y en la deidad de Jesucristo. Decidme, ¿qué fundador de religiones paganas, semipaganas, pseudocristianas o semicristianas ha resucitado de entre los muertos? Ninguno. Y mucho menos permanecer vivo a lo largo de los años, los siglos, los milenios y por la eternidad. Y además
hacerse real, evidente y operante en el corazón del que cree y le recibe como Salvador. Amigos, solamente nuestro amado y adorado Señor, Salvador y Redentor Jesucristo resucitó para siempre. A su nombre es gloria. Querido amigo, ¿deseas que en este mismo instante el Cristo resucitado venga a morar en tu corazón y transforme tu vida? Sí, pues dale el permiso y dile: Señor, te suplico el perdón de todos mis pecados y te invito que vengas a morar en mi corazón y vida. Hermano, ¿estás claudicando en tu fe? ¿Estás alejado? ¿Estás descuidando tu salvación? ¿Estás descarriado? Apresúrate y reconcíliate con tu Señor. Hazlo mientras oramos. Hermano y amigo que estás enfermo, el Cristo resucitado es el dador y sustentador de la vida. Él desea sanarte completamente en estos instantes. Cree y recibe tu salud mientras oramos. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en medio de tu pueblo y nos allegamos a ti con los méritos sacrosantos de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Te suplico que salves estas almas que vienen a ti, que les libertes de la tiranía de Satanás, que transforme sus vidas y que reciban vida eterna en Cristo Jesús. Padre, mira a los creyentes claudicantes, descuidados, mundanos, mira a los descarriados. Dios mío, que se alleguen y permanezcan en ti para que la vida abundante del Cristo resucitado sea una realidad en sus vidas. Padre, y aquellos que están enfermos, no importa cuál sea la enfermedad, que en este preciso instante sean gloriosamente sanados por el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.